Hermanos y hermanas, amados hermanos, estoy feliz de poder compartir una vez más la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, es inspiración para nuestras vidas. Este mundo está mal porque le falta la inspiración de la palabra, la que da la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, quien vino a esta tierra a dar testimonio de Dios, el Padre, y a testificar que a través de Él, que es el camino, que es el abogado que tenemos en el cielo, podemos ganar la vida eterna. Ese Señor Jesús, que tanto nos amó, al punto que entregó su vida para que nosotros seamos salvos, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él habló, tanto habló y enseñó a sus discípulos, casi 3 años estuvo predicando. Hermanos, sepamos aprovechar ese ministerio tan maravilloso de nuestro Salvador que nos trajo el Evangelio. El Evangelio es el sistema o es el plan de la felicidad que Dios tiene para sus hijos. Nosotros no podemos desconocer la palabra de Dios. En Juan 5:39, el Señor nos dice y nos manda a escudriñar las Escrituras, porque Él dice que en ellas parece que os tenéis la vida eterna. Y también, ya como lo dije antes, más adelante les vuelve a decir a los discípulos, y esta es la vida eterna. Le dice, que conozcan a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, que Él ha enviado para ser la luz del mundo, para ser el camino por el cual debemos transitar. Entonces, este mundo está carente de esa luz que es Jesús, porque lo han dejado afuera, tanto a Él con su palabra y su evangelio. Dice en Mateo 22:29 que el mundo está errático, erráis, ignorando el poder y la palabra de Dios. Hermanos, ya antiguamente Jesús les había revelado al profeta Amós, esto vemos en el capítulo 8, verso 11, dice, y enviaré hambre y sed, llegará el tiempo en que enviaré hambre y sed a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. Dice que la gente en aquel tiempo irán de mar a mar y no serán saciados, porque Él estaba hablando del hambre y sed que debemos tener nosotros de conocer y poner por obra la palabra de Dios. En Deuteronomios capítulo 28, y esto lo recomiendo, vayan tomando nota de esa escritura, es muy importante. Nosotros somos los que decidimos. No tenemos que andar detrás de la bendición, sino que la bendición nos alcanza. La bendición vendrá sobre nosotros si nos esforzamos en escuchar la palabra de Dios, o leer la palabra de Dios y estudiarla y practicarla y ponerla por obra. Dice, si oyeres mi voz atentamente para procurar ponerla por obra, estas son las bendiciones que sobrevendrán y te alcanzarán. No nos equivocamos nosotros de andar buscando la bendición. Nosotros tenemos que poner por obra la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a poner por obra la palabra de Dios si no la conocemos? Por eso el Señor nos manda escudriñar las Escrituras, porque en ella está la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos dice. Él es nuestro creador, Él sabe más de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Hermanos, hay obediencias, hay 14 versículos que trae bendiciones, son bendiciones por la obediencia de la palabra de Dios. Y después tenemos
del versículo 15 al 68 son todo un número de maldiciones que la humanidad elige el hombre por ser desobediente y por no poner atentamente el oído o estudiar la palabra de Dios. A mí, hermanos queridos, en este día también podemos ver en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 47 al 48, dice Jesús que seremos juzgados por la palabra que Él predicó. Y Él no nos va a juzgar a la humanidad, al menos aquí y en la otra vida. Dice que las palabras que Él habló son las que nos van a someter a juicio. ¿Y cómo vamos a hacer? Por eso yo le decía que en mi antecedente de haber estudiado la Constitución y las leyes, por ser policía retirado y por haber estudiado en la Facultad de Derecho, aprendí que es una obligación conocer la ley, y si no la conocemos y la violamos, no es atenuante, sino que es agravante. Y en el caso de la palabra de Dios es mucho más grave todavía, porque Dios ha revelado a sus profetas, a sus siervos los profetas, y le dijo: no hará nada Jehová sino sin haberlo dicho a sus profetas, a través de los profetas. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra revelada a los profetas y que se ha registrado y que nosotros decimos escrituras sagradas que están contenidas en el libro de Mormón, la plenitud del Evangelio, y en la Biblia, dice en Ezequiel 37 que le dice toma un palo y escribe para Judá, y toma otro palo y escribe para José. Y los dos palos, o dos libros, que diríamos hoy, uno es el libro de Mormón y otro es la Biblia, que contiene la palabra de Dios para guiar a su pueblo. Hermanos queridos, no podemos ser salvos en la ignorancia. Nos consagremos al estudio de la palabra de Dios, que es la que nos va a salvar, que es la que nos va a indicar el camino. No hay una tercera posición según el Señor Jesús. Ya lo expliqué anteriormente. Él dijo: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, a la salvación. Pero ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Y como ya lo dije antes, no nos pongamos de acuerdo con la mayoría, porque la mayoría se pierde, según la palabra de Jesús. Seamos sabios en buscar la sabiduría en la palabra de Dios, porque es la que nos va a salvar, es la que nos va a dar el derecho a la vida eterna en la presencia de Dios, en exaltación, una calidad superior de vida. Cuando nosotros incursionamos en los valores espirituales, que es la palabra de Dios, estamos incursionando en los valores más superiores, porque ya lo dice la ciencia. En una escala de valores, los valores espirituales son considerados los más superiores, y la palabra de Dios es espíritu de Dios, escrito para que nosotros seamos guiados por Dios. Y si nosotros nos dejamos guiar por Él, seguramente estaremos caminando en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Hermanos, dejemos de lado la sabiduría humana. No quiere decir que no debemos estudiar, sí, nos capacitemos para una profesión, pero para ganar la vida eterna, todo eso, la profesión, los títulos que podamos lograr, sirven para la vida terrenal, pero sin tener el conocimiento de la palabra de Dios, que es el valor superior que trasciende a la vida terrenal, porque es la que nos habilita la puerta a la vida eterna, a una calidad superior de vida. Hermanos, seamos sabios en buscar
la palabra de Dios. Ahora les hablo a los hermanos de la fe, a los papás de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Les aliento, les animo a ponerse al frente de sus hijos este domingo para concluir la lección de la semana que extraemos del libro de Mormón, que estamos estudiando este año, que leamos los capítulos 1 al 6 del libro de Elamán. Ahí vemos que, en conclusión, nuestro Salvador es la roca, es el fundamento seguro en el cual podemos nosotros edificar nuestra vida para ser felices, no solo aquí, sino también en la vida venidera. En Elamán 5:12 dice que Jesucristo es el fundamento seguro, la roca sobre la cual debemos edificar. No olvidemos aquella palabra que dice que compararé al hombre sensato como aquel que edificó su casa sobre la roca. Que seamos sensatos, hermanos, yo lo ruego y dejo estas palabras que sean de provecho para todos. En el nombre de Jesucristo, amén.